Buenas tardes, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu preciosa presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque tú nunca faltas a la cita cuando nosotros nos congregamos, cuando venimos a buscarte, Señor, con hambre, con necesidad de ti, Señor. Dios, mira a tu pueblo en esta mañana. Y te pido, Señor, que uses mi boca, uses mi vida para entregar este mensaje, Señor, a este pueblo. Y que este mensaje, Señor, sea bálsamo a tu pueblo. Dame la gracia que yo en mí no tengo. Te lo pido en el nombre del Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Esta tarde quiero predicar, dar una pequeña enseñanza sobre la venida del reino de los cielos. En el siglo I había una expectativa entre el pueblo de Dios de que Dios cumpliera las promesas que había prometido a Israel para restaurarle. El pueblo de Israel se había desviado, había desobedecido a Dios, se había vuelto un pueblo idólatra en algunos momentos, y en general el pueblo estaba en ruina, dominado y gobernado por un imperio cuya cabeza se hacía mencionar como un Kyrios, como el Señor del universo, como un Dios, y al que los súbditos de su imperio debían de adorar. Este imperio era un imperio desalmado, sangriento, que por medio de la espada había impuesto su dominio en el mundo antiguo. Y así había invadido el general Tito en el 63 a.C. a Israel y había hecho abominaciones. Había degollado un cerdo en el lugar santísimo del templo. Y entonces había un celo y había una expectativa ante la desgracia que vivía el pueblo de que se cumplieran los mandamientos, las promesas, que durante años los profetas como Jeremías, Isaías, Daniel, incluso los salmos, habían dejado veladamente ver. Y principalmente estas promesas descansaban en la venida de una figura muy particular, muy especial, el Mesías. El Mesías. Las profecías decían que cuando el Mesías viniera, entonces todo cambiaría. Con la venida del Mesías se manifestaría la venida del reino de los cielos. Y el cambio de las eras daría lugar a un cambio, donde esta presente era malvada sería derrotada, los poderes que dominaban esta era serían sometidos, y entonces Dios volvería a Israel a su gloria. Y esta expectativa profética, escatológica del fin de los tiempos, se aguardaba con gran celo. Ustedes entenderán por qué cuando
Jesús de Nazaret nació, un gran coro de ángeles en un evento súbito, único, especial, se manifestó dando gloria a Dios por la venida de su Hijo, a quien llamó Emmanuel, la venida de Dios con nosotros. Dice en una parte ese coro bello: el pueblo que andaba en tinieblas, porque tinieblas es lo que caracteriza a la creación caída. Dice, luz les resplandeció. Los eventos más importantes de la historia de la humanidad tienen que ver con el nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque en ellos la manifestación de la venida del reino de los cielos se ha dado. Allá en Mateo 12, del 22 al 30, hay un suceso que Jesús utiliza magistralmente para enseñarnos cómo en su persona la venida del reino de los cielos se ha manifestado. Y es el caso donde Él sana, escúchelo bien, hay una manifestación de sanidad y de liberación. Una persona ciega y sorda, dice Mateo, Lucas dice que era sorda. Puede ser que en ese momento Dios hubiera sanado a varias personas, y la manifestación de esta expulsión de los demonios, que deja ver cómo estaba relacionada la manifestación, digámoslo así, de la posesión demoníaca con estas enfermedades. Y a la presencia del Señor, cuando el Señor ora por este hombre o por estos hombres, entonces viene una sanidad. Ven y oyen, y los demonios huyen a la presencia y a la autoridad de Cristo. Dicho sea de paso, Cristo no es un nombre, Cristo es un título. Es un título que en hebreo quiere decir el Mesías. Es decir, quiere decir que la persona que recibía el título de Cristo, del Mesías, era el ungido de Dios, el escogido de Dios para llevar a cabo su obra en esta tierra, su obra redentora en esta tierra. Y entonces, cuando sucede esta situación, algunos empiezan a murmurar. Dios estaba pateando de alguna manera, Jesús estaba pateando el changarro de los religiosos, que se sentían con los derechos únicos de estas manifestaciones. Y decían ellos, por Belcebú, es decir, por el diablo, hace estas cosas. Y hay una frase contundente en el pasaje que dice, y Jesús, sabiendo lo que había en su mente. A veces dice, y Jesús, sabiendo lo que había en el corazón del hombre. Porque Jesús discernía hasta los pensamientos de las personas. Dice que los enfrentó y les dijo,
¿Puede el diablo estar dividido contra el diablo? ¿Puede Satanás estar peleando contra Satanás? ¿Puede el reino de las tinieblas volverse en una guerra intestina y pelear el reino de las tinieblas contra el reino de las tinieblas? En todo caso, si ese fuera el caso, ese reino ya está dividido y está derrotado. Y volteándose a ellos les dijo: mas si yo, en la versión de Mateo dice, por el poder de Dios. En la versión de Lucas dice, por el Espíritu de Dios, hago estas cosas. Estas cosas son la evidencia entonces de que el reino de los cielos ha venido a ustedes. Con la venida de Jesús, nosotros tenemos la certeza, la seguridad de que el Mesías ha venido y de que el fin de los tiempos ha comenzado. Porque estos eventos escatológicos eran los eventos del fin de los tiempos. Cuando Jesús viniera, cuando el Mesías viniera, cuando el reino de los cielos se manifestara, entonces el fin de los tiempos había llegado. Y nosotros tenemos hoy la certeza de que Jesús de Nazaret es el Cristo de Dios, es el Mesías de Dios, es el ungido que esperábamos para que el reino de los cielos se hiciera manifiesto y se hiciera presente en la tierra. Jesús es el Mesías. Y más adelante en ese mismo pasaje da más luz y claridad sobre qué significa la venida del reino de los cielos. Y entonces dice: hay un hombre fuerte en la región. Yo lo voy a parafrasear. Hay un dominio, hay un señor fuerte en el mundo, quien ha sometido al mundo y quien era dueño del dominio y del poder en este mundo. Ese hombre fuerte, dijo Jesús, ha sido atado. Ese hombre fuerte ha sido atado. ¿Por quién? Por uno más fuerte que él. Y es que parece ser que la venida del Mesías se ha dado para deshacer las obras de Satanás. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Yo soy el Mesías, ese uno más fuerte que ha venido y ha atado al diablo. Se ha metido en su casa, se ha metido en su dominio y lo ha atado. Y una vez atado, ha sido despojado de sus bienes. Miren las repercusiones de esto. Después dice algo muy curioso: el que no recoge conmigo, en contra de mí dispersa. Una declaración que nos deja muy en claro. Número uno, que la venida del reino de los cielos es un acto violento, es una invasión violenta, un choque entre dos reinos: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Nunca antes de Cristo el reino de los cielos había venido y se había manifestado en una guerra frontal contra el reino de las tinieblas. Pero la evidencia de que los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son levantados, aún los muertos son resucitados, es la evidencia de que el reino de los cielos
se ha acercado. Y esas manifestaciones características nos dejan ver el grado de violencia con el que estos dos reinos se están enfrentando. Repito, y quiero que entienda la iglesia, la venida del reino de los cielos es un acto violento, es una guerra entre los reinos. Número 2, la Biblia enseña en esta parte que el diablo ha sido atado. Jesús dijo en otra ocasión: yo mismo vi a Satanás caer como un rayo. Cuando sus discípulos les dijo: vayan y prediquen el reino. Y entonces regresaron sorprendidos porque decían: Señor, predicamos el reino. Y hubo quienes fueron libres de los espíritus, y hubo sanidades, y hubo milagros maravillosos. Era la evidencia, escúchenlo bien, iglesia de Dios, de que el diablo estaba atado para no poder impedir que la manifestación del reino de los cielos saqueara al reino de las tinieblas, de las almas que Cristo, que Dios había escogido antes de la fundación del mundo. La venida del reino en un choque violento y en una puesta en paralelo con el reino de las tinieblas, donde el reino de los cielos está saqueando las almas de los creyentes que han venido a participar del reino de los cielos. Es una manifestación de esta guerra cruenta que se está librando. Ustedes que están aquí sentados son una manifestación de ello, porque ustedes son las almas saqueadas al reino de las tinieblas. Ustedes son las almas rescatadas del reino de las tinieblas. Un día Jesús le dijo a sus discípulos, cuando le preguntó a Pedro: ¿quién dice la gente que yo soy? Unos decían que era un profeta, otros decían que Elías había vuelto. Y entonces Dios le dice a Pedro: ¿y tú, Pedro, quién dices que yo soy? Y entonces Pedro, en un momento donde hay una manifestación de una revelación de Dios a su entendimiento, hace una declaración: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Declarar eso era una declaración política en un reino donde había un Señor que había sido destruido y que había sido derrocado. Y entonces Jesús le dice: bien has dicho, Pedro, y yo te digo una cosa, eso que declaras tú, ¿y qué es lo que nosotros declaramos? Nosotros en esta tarde declaramos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dígalo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dígalo con certeza: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo a Pedro: te digo una cosa, Pedro, la hora es y la hora ha llegado en que lo que tú acabas de declarar, el Hijo del Dios viviente, se convertirá en una piedra, y esa piedra se estrellará contra las puertas del Hades. Las puertas del Hades nunca habían soltado un prisionero, nunca habían soltado un alma. Las almas que pertenecían al Hades estaban atrapadas en el Hades.
Pero yo te digo que yo he venido para estrellarme contra las puertas del Hades. Y las puertas del Hades no prevalecerán. El día que Jesús resucitó de entre los muertos, escúchelo bien, las puertas del Hades se reventaron. Porque cuando Jesús resucitó, nosotros, cada uno de los que le pertenecemos a Él, resucitamos juntamente con Él. De tal manera que nosotros somos vivos de entre los muertos. Allá en Mateo 4:23, por favor pónganlo. Dice cómo este mensaje de Jesucristo fue característico de su ministerio. ¿Qué caracterizaba el mensaje de Cristo y qué lo hacía diferente a todos los demás mensajes que ha habido y habrá jamás? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y cuando él predicaba el evangelio del reino, entonces había una manifestación. Entiéndame bien, una manifestación violenta. ¿Por qué le digo violenta? Porque ahí había demonios que tenían agarrado la vida de personas. Y entonces, cuando él predicaba el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esa es la característica del ministerio de Jesucristo en esta tierra. No hay predicación del reino sin manifestaciones milagrosas de este que ha venido a ser el nuevo Kyrios del universo, el nuevo Señor del universo. Porque donde está su mensaje, ahí hay libertad. Allá en Lucas 22-29 se da una continuidad. Pónganlo y ahorita lo leo, pero pónganme atención, se da una continuidad. Cuando todo parecía que había sido efímero, porque en la cruz estaba levantado Jesucristo, muriendo. Imagínense el impacto para quienes algún día habían venido corriendo emocionados diciéndole: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y ese en el nombre del cual habían echado fuera demonios estaba en una cruz muriendo. Para ellos era el fin. Y para ellos había una incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ellos no sabían, no tenían idea que el corazón de la redención, que es la cruz del Calvario, la gran obra de la redención y de la liberación, estaba llegándose a cabo. Estaba a punto de iniciar el último de los éxodos del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Jesús estaba muriendo en esa cruz. Ustedes saben los aspectos sustitutorios, Él llevando nuestros pecados y pagando por el castigo que nosotros merecíamos. Pero hoy voy a ver otro aspecto de la cruz. Ahí con Él estábamos nosotros muriendo. Nosotros que ante los ojos de Dios
éramos estimados, escúchelo bien, así dice la Biblia de ti y de mí, enemigos de Dios, impotentes, muertos vivientes, extranjeros, advenedizos, apartados de Dios. Eso es lo que éramos tú y yo. Pero Dios, que es grande en misericordia y más grande en poder y sabiduría, nos estaba haciendo en ese momento morir juntamente con Cristo. Y cuando Cristo murió, cuando Cristo fue sepultado, nosotros morimos y nosotros fuimos sepultados. Cuando Cristo resucitó, habiendo estado unidos en su muerte y en su sepultura, nosotros también fuimos resucitados. ¿Para qué? Mis hermanos, ahí está tu traslado. Ahí está el cambio del reino. Ahí tú dejaste un reino y naciste en otro reino. Atrás, a tus espaldas, quedó el reino al que tú pertenecías, el reino de la condenación, el reino de la esclavitud al pecado, el reino de la muerte, el reino del infierno. Y estabas tú en Cristo resucitado, naciendo al reino de los cielos, al reino de la vida eterna. De tal manera que en la cruz y en la resurrección tú puedes ver el tránsito de haber pertenecido a una vieja creación y de ahora estar claro que eres un ciudadano del cielo. Pero aquí hay una continuidad. Nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Y entre las cosas nuevas que Él hizo, entre la innovación que Él trajo, de una manera única, inimaginable, nos hizo a cada uno de nosotros ser el templo de su Espíritu, el templo de la presencia de Dios. Cuando nosotros nacimos de nuevo, nacimos siendo ese templo de manera individual y de manera colectiva. Y no solo eso, sino que también ahora podemos decir que nosotros somos el pueblo escatológico de Dios, el pueblo del fin de los tiempos. Nosotros no éramos su pueblo. Dios no era nuestro Dios. Pero hoy podemos decir que Dios es nuestro Dios. Y si Dios es nuestro Dios, luego entonces nosotros somos el pueblo de Dios. Hay una escena maravillosa en Efesios donde se ve a Jesús subir al cielo después de haber descendido a la muerte. Y entonces hay una manifestación poderosa del poder de Dios que da vida a los muertos. Y levantó a su hijo de la tumba. Y no solamente lo levantó y estuvo más de 40 días en esta tierra dando testimonio, evidencia física de que Él se había levantado de los muertos, sino que también una mañana gloriosa, quienes estaban presenciando a este Cristo resucitado, lo vieron cómo fue ascendido. Y ascendió a la diestra del Padre, sobre todo poder, sobre todo dominio, sobre toda autoridad. En su tumba quedaron el pecado, la muerte, el diablo y esa creación caída. No se levantaron de la tumba. Él los derrotó a todos. Y solo Él se levantó
victorioso y triunfante sobre todos esos dominios y sobre todos esos poderes. Pero ahora dice Efesios, que habiendo subido a lo alto y llegando como un gran general victorioso que ha despojado a su enemigo de sus bienes, ahora ha constituido a la iglesia dándole dones y ministerios, regalándole dones y ministerios a la iglesia. ¿Dónde nace la iglesia? ¿Dónde nace la iglesia? En la exaltación del Señor Jesucristo como el Señor del universo. Y miren, esta es una declaración política. Imagínense en el reino de César, que alguien viniera a patearle su corona y a decirle: tú no eres Dios, César. Tú no eres Señor, César. Hay un solo Dios, hay un solo Señor y hay un solo Rey de Reyes, y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Este mundo sigue escuchando esa declaración política de un nuevo reino que ha venido a dominar este reino, y sigue oponiéndose a ella. De tal manera que nosotros somos ahora la extensión de ese reino. Miren lo que dice ahí: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me asignó a mí. Es decir, el reino que mi Padre me dio a mí, ahora yo os lo doy a vosotros. Ustedes son el reino de los cielos. Ustedes son el reino de los cielos. Miren lo que dice Marcos 16 en su último pasaje. Y ellos, es decir, los discípulos, salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hay un traslado, hermanos. Cada vez que la iglesia de Cristo predica el evangelio del Señor, entonces Dios respalda ese evangelio con señales y milagros. No hay predicación del evangelio sin estos sucesos, porque estos sucesos son la evidencia de que la iglesia de Cristo sigue ejerciendo esta guerra violenta, esta intrusión violenta de manera victoriosa en el reino de las tinieblas. Hebreos 2:3 dice: en la segunda parte, después de la pregunta, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. La otra parte, el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Miren, hermanos, quiero que entiendan algo. Este va a ser el fin de la enseñanza, pero quiero que tengan una certeza y entiendan algo. Ustedes son la evidencia de la manifestación del reino de los cielos. Un día le preguntaron al hermano Pablo Finkenbirden, un gran predicador, tuve el privilegio de conocerlo en la ciudad de Laredo, Texas, en una conferencia del hermano Billy Graham.
Y ahí le escuché este testimonio. Un reportero de esos de los que hay, como decimos a la mexicana, mala leche, le dijo: ¿y cómo pone el evangelio pan en la mesa de los pobres? Como diciendo, pues ¿de qué le vale a la gente escuchar el evangelio si su pobreza y su miseria ahí están? Y entonces el hermano Pablo le dijo: mira, te voy a contar una historia. Esta es la historia de Juan Pérez. Es un alcohólico. Él tiene una familia, una esposa y 3 hijos. Es un irresponsable, un golpeador además. Todo lo que gana se lo bebe y le importa un bledo llevar pan a su mesa. Sus hijos no han conocido y no han vivido otra cosa sino la violencia en el hogar que ven cuando el papá golpea a la mamá porque la mamá le dice que no tiene para darles nada de comer. Una tarde, saliendo Juan Pérez de una de sus juergas, tomado, pasó por una iglesia donde escuchó unos himnos. Intrigado, Juan Pérez, en su estado alcoholizado, entró a ese lugar. Y de repente empezó a escuchar un hombre que hablaba de su vida, que parecía que lo conocía a él. Y las palabras que ese hombre decía entraban profundamente como dardos, como espada que cercenaba lo más profundo de su ser. Y por primera vez, compungido por las palabras que escuchaba, y de una manera que él no podía explicar, como si además el estado alcoholizado en el que estaba se le hubiera ido, comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a decirle: perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname por el mal que le he hecho a mi familia, perdóname por el mal que le he hecho a mis hijos, perdóname por esta vida tan miserable que yo he vivido. Hermanos, el reino de los cielos estaba haciendo contacto en la vida de Juan. Esa noche, le sigue narrando el hermano Pablo, es la primera noche que Juan llega y a sus hijos que estaban dormidos con miedo de que su papá llegara, los abraza y los besa y les pide perdón por lo que él ha sido para ellos. Su esposa, en un estado de incredulidad, le dice: este viene borracho, o yo no sé qué le pasa, pero está muy raro, ya no me pegó hoy. Y entonces la abraza y la besa y le dice: perdóname, perdóname, perdóname. Esta noche Jesús perdonó mi vida. Esta noche Jesús transformó mi vida. Esta noche Jesús llegó a mi vida. Quiero que entiendan algo de cuando el reino de los cielos llega a nuestras vidas. Establece una territoriedad del reino de los cielos. Es decir, cuando el reino de los cielos transforma una vida, todo lo que está a su alrededor empieza a ser conquistado por el reino de los cielos. Esa es la primer quincena que Juan llega con su sueldo íntegro y se lo da a su esposa. Y le dice de una manera socarrona el hermano, porque era tremendo, al periodista: esa es la manera como el reino de los cielos pone pan en la mesa de los pobres. Martín, cuando Jesús llegó a tu vida,
no solamente cambió tu vida, cambió la de su esposa, cambió la de sus hijas. Y un milagro sucedió. Y ahora el hogar de Martín es una extensión territorial del reino de los cielos. Tu hogar, tu casa, ya no es el hogar y la casa que era antes. Ahora ahí, en tu hogar y en tu casa, está la presencia y el dominio y el señorío del reino de los cielos. No somos perfectos, pero ese reino sigue haciendo una obra en nosotros. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que vuelvas a confiar en Dios. Porque pueblo de Dios, quiero que abras tu boca para predicar al mundo las maravillas de tu Señor. Quiero que entiendas que estás en una guerra. Estamos en una guerra feroz cultural. Los valores del reino de los cielos, la familia, el hombre, la mujer, están sufriendo violentamente. Hoy decir la verdad es ilegal. Es un delito decirle a un hombre que aunque se haya castrado, que se haya mutilado, él no es mujer, sino es hombre. Pero escucha, pueblo de Dios, Jesús te dio la estafeta y te dice en esta tarde: cada vez que tú prediques el evangelio del reino, cada vez que tú le hables a la gente del reino de los cielos, yo voy a estar contigo. Yo voy a respaldar tus palabras con milagros, con sanidades. Confía en mí. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. A ti te mando a predicar el evangelio, a mí me toca respaldar ese evangelio. Tenemos que confiar en el poder de Dios, hermanos. No tenemos que mirarnos a nosotros y decir: ay, hermano, es que yo no sé hablar, es que yo no sé hacer esto, es que confía en el Señor. Tú no eres cualquier cosa, ni cualquier persona. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una nueva creación. Tú eres el pueblo de Dios. Y Dios te va a respaldar. Miren de qué manera tan tierna se despide el Señor en Lucas 12:32, de su pueblo, y le dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nada puede contener el avance del reino. Nada puede detener el avance del reino. Los poderes que podían fueron derrotados en la cruz del Calvario y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tú, en esa confianza, en ese dominio, en ese poder, donde Cristo es tu cabeza, ve y extiende el reino de los cielos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Padre, te pido en esta mañana que tú hagas sentir el empoderamiento de tu espíritu en la vida de cada creyente. Que tú le hagas entender que tú estás con él, pero que tú tienes un propósito para tu pueblo. Y es que este pueblo sea un signo de tu amor, un signo de la salvación, un signo del reino.
Danos el valor, Señor. Danos el arrojo para predicar el mensaje de la salvación. Que este pueblo crezca, Señor. Nos hemos conformado por mucho tiempo a ser quienes somos y a ser cuantos somos. Hemos dudado y hemos pecado, Señor, dudando de si le predicamos o no a alguien. Hemos sido culpables de guardar el mensaje del reino. Perdónanos, perdónanos. Pídale perdón al Señor, hermano, en esta mañana. Dígale: Padre, perdóname por tener miedo de predicar tu reino. Dame fe para creer que tú estás conmigo, que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor. No hay dominio y no hay poder más grande que tú. Ayúdame a creer, a saber que cuando yo abra mi boca, tú me vas a respaldar con milagros, con sanidades, con obras tuyas. Dios, aquí está tu pueblo, Señor. Trae una renovación, Señor. Una frescura a este pueblo. Edifica tu testimonio, la grandeza de lo que tú eres en medio nuestro, Señor. En la evidencia y en el testimonio de que esta iglesia pueda saquear del reino de las tinieblas las almas que están atrapadas y que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo para que estén aquí en este lugar, que sean añadidos los que han de ser añadidos. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.